es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás. Seguramente todos hemos visitado alguna vez el médico, ¿verdad? De una u otra forma. Gracias. Y en la mayoría de los casos recurrimos a un médico cuando hay algo que está mal en nuestro cuerpo. Preventivamente casi no lo hacemos. Pero sucede que cuando vamos a un médico, este médico nos diagnostica, un médico general, por ejemplo, nos diagnostica y ve si hay algo que está mal. Y si hay algo que está mal y necesita un especialista, pues nos deriva un especialista. Y el especialista hace más análisis y de repente podemos encontrarnos con la sorpresa de que no estábamos tan bien como creíamos y aparecen ciertas cosas. Algo parecido sucede en el área espiritual también en nuestras vidas. Muchas veces creemos que nosotros somos o buenas personas o somos buenos comparándonos con el vecino tal vez. Pero hay un especialista que nos conoce completamente y ese es nuestro creador. Él nos ha diseñado y Él nos conoce perfectamente. Y quiero que veamos ahora, vayamos por favor a Génesis capítulo 6, cómo es que Dios tiene la perspectiva del hombre, obviamente un hombre apartado y alejado de Dios. ¿Cómo es este hombre? Y vamos a leer lo que dice capítulo 6 de Génesis, los versículos 5 al 8. Vamos a leer juntos, por favor, hermanos. Palabra del Señor. Amén. 2 y 3. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y hasta las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hermanos, en esta porción vemos, estamos en Génesis, en los orígenes. En el capítulo 3 ingresó el pecado y la desobediencia del hombre a través de Eva y Adán. Pero no recorrimos ni mucho tiempo, ya estamos en el capítulo 6. ¿Y cómo se describe aquí a los hombres? Como dice el versículo 5, ¿no? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. En tan poco tiempo ya se había manifestado esto. Previamente igual Caín ya había matado a Abel. Ese es el hombre sin Dios. Y dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Después dice, se arrepintió Jehová, ¿no? En otras versiones dice, le dolió en su corazón, se entristeció Dios al ver todos estos hechos. Y el versículo 8 dice, y algo muy interesante aquí, ¿no? Pero después de toda esta maldad, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y quiero compartirles hoy, hermanos, justamente esto. ¿Cómo es la gracia asombrosa del Señor en nuestras vidas? Y no vamos a poder entender muy bien cómo es la gracia del Señor si antes no vemos cómo es el hombre natural alejado de Dios. No vamos a poder admirar la obra del Señor a través de su gracia si es que no entendemos primero lo malo que es el hombre apartado de Dios. Entonces vamos a ver cómo va describiendo la palabra del Señor al hombre sin Dios, la pecaminosidad del hombre. Vamos a Romanos, al capítulo 1, versículos 29 al 32. Y aquí hay una larga descripción de cómo es el hombre y la pecaminosidad que tiene él. Por eso les decía, es como un diagnóstico que el Señor hace del hombre en su condición espiritual, alejado de él. Leamos por favor Romanos capítulo 1 versículos 29 al 32. Lo leemos juntos por favor. Palabra de Dios. Amén. 2 y 3.
atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de mal, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Yo sé, hermanos, que en la semana estamos al tanto de algunas noticias y cada vez que vemos las noticias, definitivamente son malas noticias, ¿no? Suicidio, matanzas, asesinatos y un montón de cosas. Y eso refleja claramente todo lo que está describiendo aquí el Señor en su palabra. Por eso es que necesitamos todos de su gracia, de su palabra, para vivir de una manera diferente. Hemos visto esta lista y vamos a ver lo que dice un poco más adelante, en el capítulo 3, porque aquí vemos que delante de Dios y apartados de Él, todos somos culpables. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18. Aquí hay otra lista que refleja todo esto. Lo vamos a leer juntos, hermanos. Y está haciendo una mención a varios otros versículos y pasajes que están en el Antiguo Testamento, pero veamos lo que dice. El capítulo 3, versículos 10 al 18. 2 y 3. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaño. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es un fiel reflejo y es un diagnóstico, como les decía, hermanos, de cómo Dios ve al hombre apartado de Él. Y eso es lo que vemos justamente en las noticias a diario. Es el fiel reflejo de todo esto. Y esa es la perspectiva de Dios, del hombre y de su pecaminosidad. Pero hay un diagnóstico final que hace Dios de todo esto, y está un poquito más adelante. ¿Qué dice Romanos 3:23? Tal vez algunos lo saben de memoria. Lo leemos juntos, hermanos. Palabra del Señor. Amén. 2 y 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, dice, no hay justo ni aun uno. Muchas personas, y en nuestra mente cuesta entender de que no existan personas buenas. Pero estoy seguro, hermanos, que si pasásemos por un escáner, si imaginamos esto en esta puerta, y tratáramos de agradar a Dios por nuestras obras, creo que nadie podría pasar esta puerta, porque nos equivocamos a diario. Otra cosa es equivocarse y pecar voluntariamente, ¿no? Y eso es algo que definitivamente no le agrada al Señor. Pero luchamos con nuestra carne a diario, nos equivocamos, pero ahí está la gracia del Señor que nos permite acercarnos a Él en arrepentimiento. Pero aquí es muy claro todo esto que nos dice, por cuanto todos pecaron, esa es la condición del hombre, desde Génesis, lo que habíamos visto, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué nos dice Romanos 6:23? Ese es otro versículo muy conocido. Y esa es una sentencia. Lo leemos juntos, hermanos. 2 y 3. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a pesar de que existen tantas malas noticias, hermanos, en la palabra del Señor, ese es el Evangelio, son las buenas nuevas. La paga del pecado es muerte, esa es la sentencia. Mas la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es lo que quiero compartirles, hermanos. La gracia del Señor en tres formas. Hay una gracia que vamos a ver que es gracia salvadora, una gracia transformadora y una gracia sustentadora. Esas son las malas noticias y el diagnóstico que tenemos del hombre apartado de Dios. Pero veamos lo que nos dice este pasaje muy conocido de Efesios. Vayamos a Efesios capítulo 2, versículos 4 al 9. Y en medio de tantas malas noticias, de todo esto, se ha manifestado algo. Y haciendo un contraste con todas estas cosas, el versículo 4 comienza con una palabra, ¿no? Pero, dice, han pasado tantas malas cosas, y ese es el diagnóstico, pero, vamos a leer el versículos 4 hasta el 9. Palabra del Señor. 2 y 3. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Entendemos, hermanos? Ahora sí, ¿cómo es que actúa la gracia salvadora del Señor? Hemos tenido tantas malas noticias, no hay justo ni aun uno, la paga del pecado es muerte. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, porque es el puro afecto de su voluntad con que nos amó, aun estando en esa condición, ¿no?, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia. ¿Por qué somos salvos? Por gracia del Señor, no hay mérito en nosotros. Y juntamente con Él, dice, nos resucitó a sí mismo, porque Cristo fue a la cruz en su sustitución nuestra. Alguien tenía que pagar ese precio de muerte en lugar de nosotros, y ese fue Cristo. Y somos salvos por medio de la fe. Lo que dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos, es un regalo del Señor, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Y miren esto, el versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso les decía hace rato, hermanos, si la salvación fuese por nuestras obras, andaríamos en un limbo constantemente, porque nos equivocamos, pero el Señor es grande en misericordia y podemos acudir a Él para que por medio de Cristo alcancemos esa misericordia, y por gracia somos salvos. Pero ¿qué más nos dice la palabra del Señor? Miren, haciendo énfasis en esto de las obras, Romanos 11:6, ¿qué es lo que nos dice acá? Porque Pablo va desarrollando todo esto en muchos pasajes de la Biblia. Vamos a ver algunos solamente. En Romanos 11:6 hace una aclaración muy breve y dice así la palabra del Señor. Y si por gracia, dice, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, hermanos, que esto no significa que por la gracia del Señor hemos alcanzado la salvación y que, bueno, pues podemos hacer de nuestras vidas lo que nos venga en gana. Absolutamente eso no significa. Por eso es que si seguimos viendo en Romanos un poquito más atrás, vamos a leer lo que dice Romanos 5, versículo 20 y 21. Y ahí está uno de los propósitos de la ley también. Y lo leemos, por favor, hermanos. 2 y 3. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte,
así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El propósito de la ley, hermanos, es saber distinguir en nosotros lo que está bien y lo que está mal. Si no existieran reglas, todos harían lo que bien les parece. Pero por la ley podemos conocer lo que es agradable al Señor. Y al manifestarse eso, pues notamos que abunda el pecado. Pero no se quedó ahí. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia del Señor. ¿Y qué dice el capítulo 6? El versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y ahí está la respuesta más clara, hermanos. La gracia del Señor en ninguna manera hace pecar a un cristiano. Más bien, el propósito de la gracia es nuestra santificación. Y dice muy claramente, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado, pensando de una manera muy lógica, ¿no? Leyendo los versículos anteriores, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, no hay forma, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Y qué dice el versículo 11, hermanos, de este mismo capítulo? Lo leemos juntos, versículo 11, 2 y 3. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué grandiosa obra hizo el Señor en nuestras vidas. Debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y finalizando esta porción en el verso 14, adiciona Pablo diciendo estas palabras: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, esa es la gracia salvadora del Señor. No es por obras, como decía Efesios, ¿no? Para que nadie se gloríe. Entonces, ¿en qué quedan las obras que podemos hacer? Las obras buenas no son la base para nuestra salvación, sino son una evidencia de ella. Es decir, las buenas obras que podamos hacer es una evidencia de que somos verdaderamente hijos de Dios. Y eso nos debe distinguir de toda esa lista de fechorías que hemos visto en los primeros versos que hemos leído. Eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Pero veamos qué adiciona a esto Pablo en Tito. Tito capítulo 3, versículos 4 al 8. Y aquí es como un resumen de la justificación que es por la gracia del Señor. Tito capítulo 3, versículos 4 al 8. Leemos juntos, hermanos, palabra del Señor. 2 y 3. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El verso 8 además dice: palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ese es el resumen, hermanos. Hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo, salvos por gracia, pero hay un propósito también en todo esto, ¿no? Dice al final del versículo 8 que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Debemos demostrar, por eso decía hace rato, las buenas obras son evidencia de que somos
hijos de Dios. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ese es el llamado que tenemos del Señor, llamados a buenas obras, porque el propósito de Dios es nuestra santificación. Esa es la perspectiva de Dios. Somos salvos, somos sus hijos, y el tiempo que tenemos hasta su venida es que vivamos en santidad y que cada día tenemos ese llamado a la santificación. Entonces, estamos viendo aquí qué es la gracia salvadora del Señor. Pero vamos a ver otra faceta, que es la gracia transformadora. Y uno de esos ejemplos, que lo conocemos bastante en el Nuevo Testamento, justamente es el de Pablo. A ver, vamos a leer qué hacía Pablo en Hechos 7. Vamos a recordar ahí un poquito lo que hacía Pablo. Hechos 7, versículos 59 y 60. Y pasamos leyendo el capítulo 8, del versículo 1 al 3, toda esta porción. Aquí están recordando cómo era Saulo en realidad, ¿no? Antes del llamado que tuvo del Señor. Leemos juntos 7, 59, 60 y 8, 1 al 3. Palabra del Señor. 2 y 3. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Ven cómo era Saulo, hermanos? En este versículo 3 es muy claro lo que él hacía, ¿no? Y Saulo, ¿qué dice? Asolaba la iglesia. ¿Y cómo lo hacía? Entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Antes de que se manifieste la gracia del Señor en la vida de Saulo, que después fue llamado Pablo, este era su comportamiento. Asolaba la iglesia y consentía la matanza, perseguía a los cristianos. Ese era Pablo, ese era Saulo. Pero una vez que se manifiesta la gracia del Señor, leamos lo que dice 1 Corintios capítulo 15. Estamos viendo varios versículos y pasajes de la Biblia, hermanos, y vamos a ver justamente cómo ha obrado la gracia transformadora del Señor en la vida de Pablo. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 10. Aquí hace una descripción de cómo ya se sentía Pablo después de haber conocido al Señor. Leemos juntos, hermanos, palabra del Señor. Versículos 3 al 10, 2 y 3. Porque primeramente os ha enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Ahora, hermanos, desde el 8. Y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo,
sino la gracia de Dios conmigo. Ese es el testimonio fiel, hermanos, que debe existir en cada uno de nosotros. La gracia del Señor se manifiesta en nuestras vidas y ya no somos lo que éramos antes. Tenemos una nueva vida, tal como Pablo dice aquí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Miren cómo se consideraba él, habiendo sido el que prácticamente escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Ya se consideraba el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia. Pero por la gracia de Dios, y hay otro pero, ¿no? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, hermanos, reconocer que la manifestación de la gracia del Señor en nuestras vidas es simplemente recibir ese regalo del Señor, y que nada, absolutamente nada, proviene de nosotros. Todo es por la gracia y misericordia del Señor. ¿Qué más? ¿Cómo estimaba Pablo todo lo que tenía? A ver, leamos lo que dice Filipenses un poquito más adelante. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 8. ¿Cómo le había cambiado la perspectiva a Pablo? Estamos viendo la gracia transformadora. Y esa transformación que el Señor hace en nuestras vidas, pues lo mismo debe obrar en nosotros, hermanos. Buscar las cosas de arriba, proseguir a la meta. Y miren cómo había cambiado Pablo. Dice el capítulo 3, versículos 4 al 8. Aunque yo tengo también, dice, de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, esa transformación en la vida de Pablo solamente es una obra de Dios a través de su gracia. Y sé que en cada uno de nosotros, hermanos, Dios está obrando también. Y hay muchas personas que yo escuchaba decir: ¿cómo hubiera querido conocer al Señor mucho más antes en mi juventud y poder servirle y conocerle más, y el tiempo que hubiera tenido para poder dedicarle a conocer su palabra? Pero eso nos hace reflexionar a nosotros, hermanos, y ver que cada día que el Señor nos regala es también una oportunidad para estar en ese proceso de santificación, conocerle más, agradarle más y retribuir de cierta forma, con la obediencia, esa gracia inmerecida que nos ha regalado. Eso es muy importante. Hay un himno que creo que es el himno más famoso que se ha compuesto, y es Sublime Gracia. Recuerdan todos, ¿verdad? Lo conocen. Lo que tal vez no todos conocemos es la historia que hay del autor de este himno. Parte de la letra recordarán que dice: sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó, dice, ¿no? Estaba perdido y Él me encontró, no podía ver y ahora veo. Saben, hermanos, si analizan, y pueden hacerlos en sus casas, la gratitud que hay en ese himno. ¿Y por qué es uno de los más famosos? Es porque hay algo que había inspirado a John Newton, que es el autor de este himno, a escribir estas cosas, porque había un agradecimiento que él quería demostrar en este himno. John Newton, desde muy pequeñito, había perdido a su mamá a sus 7 años, pero su mamá le había inculcado la palabra del Señor. Pero al irse tan temprana edad, bueno, lastimosamente quedó huérfano de madre. A los 11 años ya se dedicó con su papá a viajar. Su papá era un capitán de barco, y
al conocer todo ese movimiento, ¿saben? En esa época en Inglaterra existía el tráfico de esclavos. Las personas eran vendidas como esclavos, los de África eran como una mercancía, y aparte de eso no solamente eran tratados como mercancías, sino que eran tratados como cualquier cosa. Creo que hasta los animalitos los trataban con más cariño, eran cualquier cosa. Y en ese ambiente creció John Newton. Él tenía un carácter y una lengua que muchos lo consideraban como casi blasfema, porque era terrible la forma en que procedía y hablaba John Newton. Le trajo muchos problemas a lo largo de su vida. En una de esas ocasiones, porque pasó años y años navegando los mares, inclusive fue botado de la Royal Navy, que es como la armada marítima de Inglaterra. ¿Por qué? Porque su boca era muy ligera y lo habían botado ahí. Ahí conoció a un capitán de un barco que seguía comerciando con esclavos, pero se portaba tan mal, hermanos, era su carácter tan terrible, que el mismo capitán de ese barco lo trataba a él como un esclavo, porque digamos era insoportable. Y estuvo a punto de morir ahí y fue rescatado por otro barco que había enviado su papá. Y cuando ya estaban volviendo a Inglaterra, la marea era tan fuerte que casi naufragan. Estaba a punto de morir. Habían pasado casi 16 horas sacando el agua del barco, haciendo trabajos sin parar, iban a morir. Y en esa desesperación recordó tal vez las palabras de su mamá, de la palabra del Señor, y había leído un pasaje, una porción de la palabra del Señor, y dijo, bueno, si todas estas cosas que dicen la palabra son reales, Dios debe ser real, y bueno, que Él nos salve. Lo dijo en ese momento de desesperación y se salvó. Llegaron a tierra firme, pasaron varios años y él se dedicó a seguir comerciando esclavos, pero ya hacía algo más de conciencia, ya no los trataba mal. Pero pasaron aproximadamente unos 11 años y por la influencia de Juan o John Wesley y otras personas, empezó a conocer la palabra del Señor. Y saben, hermanos, solo a través de la palabra del Señor nuestras vidas son transformadas. Amén. Él dedicó después su vida al ministerio. Fue pastor por muchos años en Inglaterra. Y no solamente quedó ahí, hermanos, pasaron varios años, compuso este himno, se tiene el testimonio de él de que fue un pastor muy fiel y dedicado a la obra del Señor. Esa transformación la logra la gracia sublime del Señor, esa gracia asombrosa. Pero fue un paso más allá, hermanos. Él en su juventud había traficado con esclavos y de repente en su niñez existía un hombre que era William Wilberforce, que lo había conocido a John Newton como predicador ya. Y cuando él ya era grande, William Wilberforce era parte del parlamento de la Cámara de los Comunes en Inglaterra. Era un parlamentario. ¿Y saben qué lograron a través de él y por la influencia de John Newton? La abolición de la esclavitud en Inglaterra. Hermanos, toda esa historia es impresionante, pero solamente se pudo lograr gracias a la gracia del Señor. Esa es la gracia transformadora que el Señor nos ha regalado y es la única que puede transformar nuestras vidas, porque nada proviene de nosotros. Y cuando puedan, hermanos, escuchen ese himno, mediten en su letra y conociendo el trasfondo vamos a poder entender mucho mejor el corazón agradecido de John Newton. Y finalmente, hermanos, quiero que veamos la gracia sustentadora del Señor. Hemos visto primero la gracia salvadora del Señor. Acabamos de ver la gracia transformadora. Y ahora vamos a terminar viendo la gracia sustentadora o la gracia suficiente del Señor. Vamos a 2 Corintios, hermanos, al capítulo 12. Y aquí Pablo estaba hablando de algo que era el aguijón en la carne. Leamos primeramente los versículos 2 hasta el 4. Leemos juntos, hermanos, palabra del Señor. 2 y 3. Conozco a un hombre que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo,
No lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Miren cómo empieza aquí Pablo diciendo que hace 14 años que no mencionaba esto. ¿Qué le había pasado hace 14 años? Había sido arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso. Pero, ¿por qué está mencionando estas cosas? Continuamos leyendo los versículos 7 al 10. Miren, esta revelación que tuvo Pablo, que fue hace 14 años y él ni siquiera la había mencionado, estas revelaciones nos muestran y lo que quiere decir a partir del versículo 7. Leamos versículos 7 al 10, 2 y 3. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces podemos entender a Pablo en la situación en la que estaba. Él menciona y dice: para que las revelaciones de lo que el Señor me ha permitido conocer no me engrandezca, dice, ¿no? Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, le había dado un aguijón, algo que le molestaba. No hay una certeza de cuál era ese aguijón en la palabra del Señor. Algunos asumen que era un problema de salud, pero era algo que realmente lo estaba molestando al apóstol Pablo, porque él no se quejaba de cosas superficiales. Pablo había pasado cosas muy, muy difíciles, hermanos. Leamos lo que dice el capítulo 11, versículos 24 al 27, que está un poquito antes. Miren cómo lo trataban al apóstol Pablo por causa del Evangelio. Versículos 24 al 27 del capítulo 11. De los judíos, dice el versículo 24, ¿qué dice? 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, porque la ley decía que no pueden ser más de 40, entonces le daban 39, pero 5 veces. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros, ¿qué más? De gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Miren, todas esas cosas sufría el apóstol Pablo por causa del Evangelio. Pero no solo eso, un poquito más atrás veamos lo que dice 2 Corintios 1:8. Veamos a qué nivel había sufrido Pablo. Leamos, hermanos, palabra de Dios 2 y 3. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Hermanos, ¿alguna vez nos hemos sentido nosotros así? Y por una causa tan justa como es el Evangelio, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos las esperanzas de conservar la vida. Todas estas cosas las había vivido el apóstol Pablo, pero no se quejaba de estas cosas, ¿no? Más bien decía que había un aguijón en su carne que le atormentaba. Pero la respuesta del Señor, ¿cuál era? El versículo 9 del capítulo 12.
Y me ha dicho, esta es la respuesta del Señor. Y ahí vemos su gracia que nos sustenta. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, la pregunta obviamente es para nosotros. En momentos de angustia, de debilidad, en el que solemos hacer un análisis a nuestras vidas de cómo nos estamos comportando o qué estamos haciendo, ¿cómo es que respondemos a esto? Tomamos este ejemplo. Al mismo Pablo le dijo, bástate en mi gracia, porque el poder de Dios se perfecciona ¿dónde? En la debilidad. Entonces recordemos que en esos momentos difíciles Dios está perfeccionando nuestras vidas a través de su poder. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Otra pregunta, ¿no? ¿Nos gozamos en las debilidades? La gracia nos tiene que ayudar en eso. Y debemos vivir de esa forma que es que le agrada al Señor. En afrentas también se gozaba, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, este proceso en el que vivimos, todas las cosas que nos tocan pasar, muchas veces consecuencia de nuestras malas decisiones, otras pruebas que vienen de parte del Señor, pero dicen que son una leve tribulación, es algo pasajero, y la gracia del Señor nos sustenta y nos ayuda en todo esto. Ahí podemos ver esa gracia suficiente del Señor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Leamos Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Porque a veces decimos y pensamos, ¿no? Es fácil hablar y juzgar a las personas o decir, ese problema se soluciona fácil. Pero otra cosa es ponerse en los zapatos de las personas y ponerse en esa situación. Pero veamos qué nos dice aquí Hebreos, capítulo 4, versículos 15 y 16. Leemos juntos la palabra del Señor, 2 y 3. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos ver, hermanos, nuevamente aquí la gracia del Señor. Nos está diciendo, hay alguien que se puso en sus zapatos, pero él no falló, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Acerquémonos. Miren, hay tanta facilidad, hermanos, libremente, pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué cosas podemos alcanzar ahí? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, tenemos esa accesibilidad y todo esto es obra del Señor, simplemente como un regalo para nosotros por medio de la fe. Y bueno, hermanos, para ir terminando ya, quiero que leamos 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 16 y 17. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versos 16 y 17. Leemos juntos, hermanos. Palabra del Señor. 2 y 3. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Hermanos, eso es lo que debemos hacer. El mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, dice que nos amó, y nos amó de tal manera que nos dio consolación
eterna. ¿Se acuerdan, hermanos? La diferencia entre las cosas pasajeras, temporales y las cosas eternas. Tenemos una consolación eterna y buena esperanza por una sola razón, por gracia. ¿Y esto qué debe hacer en nosotros? Dice: conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces, hermanos, la gracia del Señor, todo lo que hemos recibido, pues nos hace responsables de vivir de una forma agradable al Señor, que vivamos haciendo como dice aquí, conforme en toda buena palabra y obra, porque eso es verdad. A veces las cosas son fáciles decirlas, pero el reto está en poder vivirlas y aplicarlas. Entonces, la gracia misma del Señor nos ayuda en todo esto. Vamos a terminar leyendo este pasaje, hermanos. Podemos ponernos de pie si gustan. Y vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Leemos juntos, hermanos. Palabra del Señor. 2 y 3. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, que el Señor, hermanos, nos ayude en todo, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es el único que merece la gloria y honra hasta el día de la eternidad. Amén. Bien, hermanos, vamos a terminar. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás. Y aunque la tierra tiemble, mi alma confiada estará.